Hola, bienvenidos a un video nuevo de For Human. Mi nombre es David Medina, soy gerente jurídico de la empresa y me acompaña mi compañero Fernando. Yo soy Fernando, soy auxiliar jurídico también. Y le vamos a tomar un tema muy importante como es la estructura legal dentro de una empresa, abordando los temas que le competen tanto qué es lo que contiene, cuándo debe implementarse y cuál es su importancia y si debe desarrollarse un departamento dentro de la propia empresa para poder desempeñar este puesto, ¿no? Para empezar y abordando la pregunta sobre qué es una estructura legal dentro de una empresa en materia laboral, es importante mencionar que la materia laboral es la rama del derecho que se va a encaminar hacia las relaciones entre trabajadores con sus patrones como tal. Es una rama muy importante puesto que todos en nuestra vida vamos a trabajar, todos en nuestra vida hemos trabajado en algún punto y es algo por el cual no vamos a desvirtuarnos a menos que tengas un padre millonario. Tendrías que trabajar en algún punto de tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué es la estructura legal de la empresa? Son todos los documentos que celebramos patrón con trabajador. ¿Cuáles pueden ser? Contratos individuales de trabajo, actas administrativas, recibo de nómina, recibo de pago de vacaciones, recibo de prima vacacional, de partición de utilidades, etc. Básicamente, ¿qué es? Es toda esa materialidad que se va a generar entre el patrón y el trabajador únicamente para darle formalidad a todas las relaciones y estar seguro que lo que pueda pasar o lo que nos puedan exigir en algún punto se pueda demostrar. Es importante ponernos el chip de empresa en este punto, puesto que las empresas normalmente dicen, ok, no me va a afectar a mí o no pasa nada. Pero hay que ser importante, hay que hacer énfasis en esto, que los trabajadores en una demanda laboral pueden exigir lo que quieran, pueden mencionar en cualquier punto y hasta en algún sentido de esto nos podría afectar el patrimonio de la empresa o incluso ya el futuro de una empresa. El decir que no tengamos estructura legal que nos pueda defender o nos pueda servir como medio probatorio para desempeñar esto. Ahora me gustaría platicar contigo, Fernando, ¿cuál es la importancia de la estructura legal? Sí, también hay que pensar que cuando hablamos de una estructura legal en materia laboral, se tiene que hacer énfasis en lo que es la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque se tiene que pensar en el sentido de también como una relación personal. O sea, los trabajadores van a pasar muchísimo tiempo en su área de trabajo y por eso se necesita cuidar las condiciones. Eso empieza desde el momento de la contratación hasta la firma del contrato, en el momento, con la delicadeza con la que se levanten las actas administrativas que corresponden, en fin, tener como esos cuidados por la misma naturaleza de la Ley Federal de Trabajo. Y creo que es importante que, como mencionaba mi compañero Fernando, ser muy delicados, cumplir todo lo que menciona la propia ley, puesto que haciendo referencia al contrato individual de trabajo es el medio idóneo. Podemos partir el artículo 804 de la Ley Federal de Trabajo que nos menciona que en juicio las partes patronales están obligadas a conservar y exhibir ciertos documentos que competen a la propia estructura legal de una empresa que debe conservar. ¿Cuál sería uno importante que podríamos tener? Sería el contrato individual de trabajo, que nos va a servir para demostrar varias condiciones de trabajo, si no es que todas, tanto como son la fecha real del inicio de la relación laboral, el centro de trabajo, sus funciones, su puesto, el horario, el salario, entre otras condiciones de trabajo que se pactan en el contrato, puesto que en algún punto algún trabajador podría ir a demandar y exigir lo que guste en la realidad, puesto que en la rama del derecho laboral lo que manifiesta el trabajador es presuntamente cierto. Lo que dice el trabajador es presuntamente cierto, salvo prueba de lo contrario que tenemos que demostrar. Y si no contamos con esa estructura legal que nos permita avalar todas nuestras relaciones de trabajo, que nos permita sustentar todo tipo de condiciones de empleo, pues quedaríamos indefensos. Y el propio artículo siguiente, que es el 805, nos menciona que si el patrón no puede demostrarlo, se va a tomar como cierto lo que manifestó el propio trabajador. Entonces sí puede tener pruebas que nos puedan sustentar esta importancia. Hay que decir que la estructura jurídica en materia laboral no son solo la materialidad de los documentos que mencionó David al principio, sino que también esos documentos entre sí guardan una relación y por eso tiene que tenerse más cuidado. Es decir,
un contrato individual de trabajo también nos va a remitir a ciertas cosas que se mencionen o que se establezcan en el reglamento interior de trabajo, ¿no? Entonces, esos documentos conviene más que se hagan por una sola firma de abogados para que tengan una concordancia, para que también el trabajador sienta más confianza al momento de poner su firma en cualquier documento en el que se le solicite, ¿no? Y no tenga pues ese rechazo a los abogados y a los documentos legales pensando que siempre se va a aprovecharse de él el patrón, ¿no? De nuevo, cuidar, ser más delicados con lo que es la relación laboral. Lo que dice la Fernanda es muy importante, la formalidad con la cual se puede levantar un propio o algún documento que tenga que formar parte de la estructura legal. Creo que es importante mencionar que es la importancia igual el que va desencadenado en tener un departamento jurídico dentro de cada empresa que pueda levantar ese tipo de documentos y conozca los lineamientos que debe seguir de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo. Claro, y la estructura y también el departamento jurídico, si así la empresa lo requiere, pues será según las necesidades de la propia empresa, ¿no? No es lo mismo un departamento jurídico para una escuela, por ejemplo, que para un banco. Un banco va a necesitar de muchísimos más abogados, no por la carga de trabajo que puede desempeñar. O sea, a final de cuentas la carga de trabajo es amplia, los trabajadores, no es por demeritar a los trabajadores, pero a cierto punto hay trabajadores que tienden a ser un poco más conocidos de la Ley Federal de Trabajo que puede afectar incluso las relaciones como tal, y hay gente que dentro de no conocer el grupo de la Ley Federal de Trabajo puede pensar que es diferente como la interpretan ellos. Entonces, al final de cuentas, la ley, como es interpretativa, es importante que un abogado que conozca la ley pueda plasmar y darle formalidad a estos documentos. Y no solo darle formalidad como tal, sino que se siga actualizando. Porque los documentos no son para siempre. O sea, el contrato que elaboraba mi hermano hace 100 años para sus relaciones de trabajo van a ir cambiando de acuerdo a los nuevos lineamientos, a las nuevas reformas de la ley, a las nuevas tesis jurisprudenciales, donde nos piden ciertos requisitos. Antes era imposible pensar que en un contrato pueda haber RFC, ahora el contrato tiene que tener RFC y beneficiarios, ¿no? Uh-huh. Entonces son datos que va cambiando. Yo hago mucho énfasis en el contrato porque es nuestro instrumento que partimos para la mayoría de relaciones de trabajo. Si bien no es obligatorio que todos los trabajadores lo tengan o firmen, pero sí es un documento que como empresa deberíamos tener como mínimo para cualquier tipo de relación laboral, para fijar condiciones. Entonces todo va evolucionando y es importante que nuestro departamento jurídico, nuestro abogado o la persona que esté con nosotros sepa cómo desempeñar esto, sepa cómo llevarlo a cabo e incluso cómo va evolucionando y esté en constante capacitación para poder llevarlo a cabo, que es lo importante. Y pues no sé. Pues sí, o sea, esa concordancia entre los documentos jurídicos se traduce luego en una tranquilidad en el ambiente laboral, pero también no solo eso, sino más allá, en caso de que llegase a haber algún conflicto laboral, también se traduce en una tranquilidad para el patrón, porque ya sabe que cuenta con los documentos que la ley le requiere y entonces ya puede entrar a juicio de otra forma, desde otra posición. Y esto creo que importa mucho porque en las empresas, cuando llega un juicio laboral, entramos en un momento de crisis, que es un punto boom o un punto que es el punto inicial para cualquier situación. Muchas empresas piensan no necesitar estructura legal y pues en realidad puede ser que nunca lo realicen. Otras quiebran por Exactamente. no tener. Entonces, ¿qué pasa? Como dicen, el punto inicial para denotar la importancia de una relación laboral, de una estructura legal en materia laboral, es tener un juicio. Porque como tú bien mencionabas, tienes que entrar con otra postura, entras con otra vista. Entro al juicio, no tengo nada para demostrar. El trabajador en un decir me puede exigir que ganaba 500 pesos diarios cuando en realidad ganaba nada más lo mínimo. Entonces tú llegas y dices, ¿cómo compruebo que él ganaba menos si no tengo sus recibos de nómina? ¿O cómo puedo demostrar que el trabajador su horario era una jornada legal si no tengo un contrato individual de trabajo por tiempo determinado? ¿Qué es lo que genera? Es el punto de partida. Y estos momentos de crisis que la empresa tal vez en algún punto nunca lo ha pasado, es lo que hace que no les sientan importancia a una estructura legal, que digan, no pasa nada, nunca me han demandado, no me va a afectar en nada. Pero cuando llegamos a un momento de crisis, esa es la diferencia, el tener estructura legal y el no tener estructura legal. Es decir,
si realmente el momento de crisis va a llegar el abogado de la empresa o tu jurídico a decirte, ¿sabes qué? Cálmate, o sea, no, que no vuele tu cabeza porque lo vamos a resolver, ¿no? A diferencia de que llegas y decir, no tengo nada y me está exigiendo 1001 prestaciones, derechos y obligaciones que yo tengo con él, que nunca hice, que nunca conveniamos, pero no tengo cómo demostrar, como menciona bien la ley, salvo prueba lo contrario. No tenemos cómo demostrar lo contrario o lo que estamos nosotros tratando de informar en la contestación de demanda. Entonces ahí sería el tema, ¿no? La crisis en un momento, en una relación laboral, en una empresa, o la crisis laboral en una empresa, en una contingencia llamándose demanda, puede crecer o puede afectar, tengamos o no tengamos nuestra estructura legal. Y hay que abordar un tema muy importante que tenemos nosotros dentro de las empresas que atendemos o a las que damos asesoría, del si es importante tener un departamento jurídico en la empresa. Creo que esto es muy importante, el resaltar que un abogado no es la persona que te va a despedir gente, que un abogado no es el que te va a resolver todos los problemas, sino que el abogado o el departamento jurídico que tengamos en la empresa va a ser el que va a prevenir gastos que se pueden desencadenar de un juicio laboral, hasta incluso cualquier problema o tema legal o pleito, como le llamamos comúnmente nosotros dentro de la empresa. Y este abogado es el que va a conocer todos los hechos, todos los actos. Y es importante, yo creo que si bien no tener un departamento jurídico dentro de tu empresa, pero si no puedes mantenerlo o te cuesta mucho tener un departamento jurídico, externalizarlo. ¿Con quién? Con alguna empresa, con alguna firma. Pero sí es que es importante que hay que considerar que el derecho laboral, al ser tan específico, al ser, yo creo que más enigmático, es algo que guarda no sé si guarda muchos secretos que un abogado común no tiene, o sea, no un abogado común, sino un abogado que se dedica a otra rama, no podría tener este desempeño. O sea, un abogado civil, no mercantil, puede llegar contigo a decir cómo van a hacer, pero las ramas son completamente diferentes. Entonces creo que ahí ya es la importancia de tener un abogado que esté especializado, si bien en derecho laboral o en derecho corporativo, que conozca todos los procesos de la empresa, los procesos jurídicos laborales, o incluso el despacho que quisiéramos externalizar los servicios, que sea un despacho especializado en materia laboral. Porque si no está especializado en materia laboral, hemos escuchado muchas historias, ¿no? Creo que esto es importante mencionar, muchas personas o muchos abogados que te dicen, no, Lick, es que mira, yo le pagué a esta persona 100,000 pesos porque conteste la demanda. Luego le pagué otros 100,000 pesos y ya nunca me dijo qué más del caso. Porque hasta cierto punto nosotros, hasta para cobrar o pedir nuestros horarios, es un poco enigmático cómo lo hacemos, ¿no? A veces unos se quejan, otros no están de acuerdo, pero todos están congeniados para saber cómo tratar un juicio laboral. Sí, sí es cierto que es una materia en derecho muy distinta a las demás. O sea, la Ley Federal de Trabajo nace de la Revolución y por ello favorece al trabajador. Desde ahí es que se tiene que diseñar la estructura laboral, porque hay que cuidar las cosas que la ley, los derechos que la ley otorga a los trabajadores y las obligaciones que establece para los patrones. Y bueno, pues la estructura legal puede ser tan compleja o tan simple según así se requiera. Digo, puede abarcar desde el momento de un amparo a simplemente llevar un orden con los contratos de trabajo. O sea, eso va a depender también de lo que la empresa necesite en su momento o del desorden que tengan ahí con sus trabajadores. Y sí, creo que hay empresas que a cierto punto dicen, oye, mi área de recursos humanos puede encargarse de mi departamento jurídico o la relación de trabajo entre nosotros y con los trabajadores, pero sí, como mencionaba, es importante que conozcan no solo lo que está pasando en el momento, sino los antecedentes y lo que está por venir en reforma. Sí, es una ley que además está constantemente actualizándose. O sea, sí, porque cada semana se actualiza esa ley. Porque el trabajo se va modificando, o sea, conforme la pandemia, un hecho, la pandemia, ¿cuándo íbamos a pensar que iban a tener que legislar para poder desempeñar su trabajo a través de home office? Antes no, era imposible decir hacer el home office, porque aquí en México, en un lugar donde la sociedad nos exige muchas veces
ponerse la camiseta y asistir a hacer la relación de al desempeño de trabajo en la empresa, hasta cierto punto no poder faltar, cumplir tu horario de trabajo, etcétera, a poder desvincularte y decir, ¿sabes qué? Trabajas en tu casa, pero cumple con tu trabajo, a no poder tener el control. Ese es un tema muy importante, ¿no? Que la misma ley se va modificando y a simple vista no es por menospreciar ni por desvirtuar a los psicólogos, porque los psicólogos son grandísimas personas, pero tal vez no tengan el tiempo por el tipo de puesto, por el tipo de funciones que desempeñan, para estar en constante lectura de la ley de trabajo, e incluso no están metidos en el ámbito práctico para saber cómo se van a llevar a cabo los procesos. Entonces, si bien un psicólogo podría elaborar un contrato, no es de su pleno dominio, y pues a mí me dirían muchas personas que zapatero es un zapato. Si tú no pones a un abogado delante de estos procesos, va a haber unos temas, y es lo que, igual haciendo énfasis lo que mencionaste, es todo la lectura legal va a ser qué simple o qué complejo sea el problema o contingencia laboral que presentemos, que eso es lo importante. Es algo así como un seguro de gastos médicos. Lo tienes, lo pagas, lo conservas, esperas no usarlo, ¿no? Para mantener las cosas siempre tranquilas y conforme a derecho. Sí, o sea, es como lo que tú dices es importante, porque no sabemos, puede ser que te enfermes, uno nunca sabe cuándo está enfermo, así como nunca sabes cuándo en algún punto algún trabajador te va a querer demandar, te va a querer emprender un juicio laboral en tu contra y tú no sepas que sepas qué realizar. Por eso sí puede tener todo ese tipo de estructura legal que nos permita a nosotros como empresa estar protegidos y a poder desempeñarnos de manera correcta. Ahora bien, quiero tocar el tema muy importante: ¿cuándo se debe implementar la estructura legal en una empresa? ¿Cuándo yo empresa For Human, debo empezar a hacer mi estructura legal con mis trabajadores? Yo pienso que eso debe hacerse desde el momento en que tienes los planes para levantar una empresa. A la par de la idea del nombre de tu empresa, debes de pensar en contratar a un abogado para que te ayude con la estructura laboral. Porque si empiezas a contratar y luego no sabes si le tienes que pagar en efectivo, si le tienes que dar de alta en el IMSS, cuál es el nuevo salario mínimo, o sea, desde mucho antes de considerar establecerte, deberías también pensar tú como empresario o como patrón o como trabajador en esa estructura jurídica y en cómo se te presenta también. Sí, porque ese es el principio, o sea, desde que tú tengas algún trabajador, es importante tener una estructura legal. Así tengas un trabajador, así tengas 1000 trabajadores, todos tienen que tener una estructura legal y toda su paquetería documental que conlleva sus contratos, sus documentos, a cierto punto hay documentos que no mencionan la ley, pero por ejemplo, cuando se fue la palabra, pero exactamente son cuando a un trabajador tú le entregas algún material o equipo de trabajo, sus responsivas, vaya. El hacerse responsable de los equipos o documentos que tengan a su uso y que no puedan sustraerlos, porque a veces, ¿qué pasa? Empiezas a trabajar con tu empresa marcha bien, pero nunca celebras la estructura legal. Tal día fulanito se pelea con tu jefe y dice, yo me quiero retirar de la empresa y te voy a demandar. Y llegas a la demanda, no tienes ni una estructura legal, ya no tienes cómo defenderte. O muchas veces, por cómo se ha especializado la materia, no sabemos si ciertas acciones en el área de trabajo implican o conllevan una consecuencia legal. Por ejemplo, hemos mencionado mucho los contratos. Un contrato de trabajo también puede ser oral. O sea, desde el momento en el que tú comienzas a palabrar con el trabajador, ahí ya debes de tener cuidado con la estructura jurídica, con las funciones que se le van a establecer, con los horarios que vas a fijar. Y de esto es importante mencionar que Fer hace un momento ahí dijo que cuando quieres tú coincidir una empresa o estar constituyendo una empresa tienes que tener el apoyo de un abogado. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que desconocen la ley, no saben cuántas horas debe trabajar una persona, no sabe que existen 3 tipos de jornadas, que son jornadas nocturna, diurna y mixta. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo desconoces y como erróneamente algunas personas o como es de común conocimiento, porque es la jornada
más usada de 8 horas, haces trabajar en la noche 8 horas a una persona, ¿no? Y ya estarías generando obligaciones. Por eso es importante que tengas un abogado, no únicamente para que te asesore, sino para que te vaya indicando cuáles son todos los alcances que tienes tú a tener una relación laboral. Todos los alcances, todas tus obligaciones, cómo tú debes cumplir a un trabajador, porque si bien puedes celebrar un contrato verbal de trabajo, porque la ley permite ese contrato verbal, pero tú como demuestras que a tu trabajador le dijiste a trabajar nada más 8 horas de lunes a viernes. O sea, es tu palabra contra la del trabajador, y al final de cuentas el trabajador es presuntamente cierto lo que se menciona en el juicio. O muchas veces hay puestos de trabajo que tienen funciones delicadas y que manejan información delicada para la empresa. Un contrato de confidencialidad entra dentro de la estructura jurídica, por ejemplo, cosas tan simples como esas. O lo que ya mencionaba David ahorita, las jornadas laborales. Cosas tan simples como cómo puedo distribuir las horas en las que necesito que mis trabajadores estén en la empresa, están contempladas, ¿no?, por un asesor jurídico que sí, básicamente, ¿qué es el constituir una empresa con tu estructura legal? Es darle pies que van a sostener a la empresa y van a hacer que pueda fluir todos los procesos y se puedan desencaminar, o sea, pueden llegar hasta cierto punto a desarrollarse de manera correcta con los trabajadores. Y esto no solo hemos platicado mucho ahorita del tema para las empresas, pero igual hay que hablar con los trabajadores. O sea, los trabajadores hay que ser importante que los trabajadores esta estructura legal que lo tengan presente desde el inicio de la relación laboral, aun cuando la empresa no sea una transnacional o sea una empresa gigante, que tengan todos sus documentos, que conozcan sus horarios, que conozcan sus derechos, que conozcan, no sé, alguna cláusula del contrato donde mencione cómo van a gozar sus vacaciones de acuerdo a la esfera de trabajo, que van aumentando cada 2 días, cada año laborado. Ese tipo de principios, que el trabajador le dé seguridad y conozca qué es lo que tiene derecho. Porque al final de cuentas entendemos que si bien la empresa igual tiene mucho por hacer, el trabajador es importante que tenga esa formalidad que le permita estar seguro de cómo va a gozar sus vacaciones, de cómo va a tener su aguinaldo, de antes de qué día va a gozar su aguinaldo. ¿Qué pasa cuando labora horas extra? Algo tan sencillo como, por ejemplo, todos laboramos horas extra y creo que mucha gente labora, pero no sabe cómo demostrar que trabajó horas extra, y muchas veces el trabajador le dice, sí te las pago, pero es importante que en un contrato estipule cómo van a pagarse las horas extra y cómo van a demostrarse. Hay un tip que le podemos dar a los patrones, es que tengan en el contrato la cláusula de poder mencionar que sea autorizado por escrito la hora extra, y así cuando pase la hora del pago pues tienes autorizado tu hora extra para laborar y los trabajadores puedan exigirlo de manera recíproca y puedan tener ese recurso por haber laborado horas extra. Y esto no solo va a permitir que la estructura legal sea de una orden o materialidad o de a cierto punto medios de prueba para el patrón, sino para que le den orden a la empresa, que es lo importante. Sí, es mucho más fácil ir formando expedientes de cada trabajador si ya cuentas con una estructura jurídica, porque entonces ya todos se van formando carpetas naturalmente, ¿no? Ahora bien, creo que hay que proceder con la conclusión. Fernando, una conclusión sobre estructura legal y su importancia. Sí, pues es tan importante como consideres importantes las vidas de las que depende tu empresa. Una estructura jurídica tiene que cubrir todas las funciones que tu empresa aplique en la realidad. Es decir, si tus trabajadores viajan, si tus trabajadores corren riesgos de trabajo, si tus trabajadores ganan el salario mínimo, todo ese tipo de cosas va a influir luego en una familia, en otra vida. La estructura jurídica puede cuidar mucho más que solo los ingresos de tu empresa. Ahora bien, mi conclusión es de que la estructura legal que podamos desarrollar en una empresa es tan importante como un seguro de vida, como un seguro de auto, como cualquier tipo de seguro que nos pueda nosotros propiciar, que tengamos esa certeza de que tenemos medios de prueba, de que tenemos algo que nos avale cualquier tipo de relación de trabajo, algo que nos avale cómo demostrar las condiciones de empleo, algo que nos avale que le hemos pagado vacaciones, unión vacacional o recibos de pago a todos los trabajadores. Básicamente esos medios probatorios que nos pide la ley para poder demostrar nuestro dicho y poder defender nosotros mismos en juicio.
Entonces la importancia más grande yace en saber que con la estructura legal todos los problemas laborales que tengamos van a ser más simples, van a ser más fáciles de resolver y a cierto punto vamos a llegar con una certeza de conocer cómo era la relación laboral, qué es lo que tenemos pactado, qué es lo que no tenemos pactado y qué es lo que nos puede afectar a cierto punto. De ahí yace la importancia de una estructura legal, que es estar certeros, tener una seguridad y estar pegados todo al marco de la ley, ¿no? A estar apegados a la propia ley federal de trabajo. Y aquí nosotros en la empresa For Human prestamos este tipo de servicios jurídicos para las empresas, tanto asesoría para cualquier juicio laboral, donde representamos los intereses de la empresa, llevamos todo tipo de procesos ante juicio, la representación en las etapas que pueden, o etapas o audiencias que pueden desarrollarse dentro del propio juicio, hasta la manera de negociar con los trabajadores, buscar un arreglo donde ambos puedan ganar y buscar un arreglo conciliatorio, ¿no? A la par de esto, podemos colaborar con las empresas, tanto en llevarles el departamento jurídico, externalizarlo con nosotros, que nosotros que somos una firma especializada en derecho laboral, podamos atender tu empresa, que sea personal capacitado, personal profesional, que esté contigo y acompañe a tu empresa. ¿Por qué pasa cuando una empresa entra con For Human? Es básicamente una empresa que le vamos a designar un abogado que va a acompañar, un abogado que va a tener cara, un abogado que va a estar con ellas, un abogado que va a conocer todo tipo de procesos dentro de la empresa y le va a acompañar para hacer toda esa estructura legal de la empresa y cualquier contingencia o situación laboral que pueda desarrollarse, colaborando con la empresa en los 3 momentos importantes de cualquier relación laboral, como es el inicio, el desarrollo y el término de las relaciones laborales. Esa es la importancia de tener nosotros nuestros servicios. Entonces, los servicios muy importantes que prestamos es dentro de juicio y la estructura legal, colaborar con la empresa dentro de todo lo que pueda prestarse en materia laboral para los trabajadores, altas, bajas, contratos, todo tipo de actas administrativas, en este caso conciliar con los trabajadores, acompañar citas en la Procuraduría de Defensa del Trabajo, asistir a juicios laborales ante los tribunales laborales o las juntas de conciliación y arbitraje. Básicamente es tener a alguien especializado, a alguien profesional y que está en constante capacitación, como nos piden nuestras políticas de la propia empresa For Human, acompañando tus procesos y brindando todo ese tipo de servicios para ti, para que esté siempre a la par. Claro que siempre me gusta decir esto, que somos abogados casi 24 horas, 24/7, como algunas marcas de tiendas de conveniencia. ¿Por qué? Porque vas a tener el abogado cerca de ti, que te va a contestar cualquier duda, que te va a llamar cuando tengas alguna situación, que va a estar en tu oficina cuando tú digas no sé qué hacer, que va a estar ahí presentándote el plan de acción de cómo vamos a proceder ante juicio. En el peor de los casos. En el peor de los casos, pero pues no buscamos, por eso nuestro servicio tiene calidad, porque normalmente buscamos conciliar los juicios, arreglarlos antes de llegar a un juicio para que ambos ganen, o en el caso de que el juicio que no sea lo más largo, sino que se termine cuanto antes, le quite el peso a la empresa y que el trabajador tenga algún recurso para poder sobrevivir y no caer en estado de insolvencia por el tiempo que dura la relación laboral. Bueno, por esto es todo. Les reitero mi nombre es David Medina y Fernando Palma, que nos acompañaron el día de hoy. Agradecemos el tiempo que nos brindaron. Tengan buen día.